¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las personas tienen voz. Una coproducción de Ciudad TV 21.2 de Canal del Congreso de la Ciudad de México y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Hoy hablaremos de los avances y retos de la política antidiscriminatoria en México. Los tiempos han cambiado y también en el terreno de la discriminación. Querida Julia. Así es, Jazz. Para dar inicio, comenzaremos platicando con Nayeli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien nos comentará sobre los derechos humanos y no discriminación en la Ciudad de México. Por su parte, Temístocles Villanueva Ramos, diputado local por el Distrito 9 de la Alcaldía de Cuauhtémoc y presidente de la Comisión de Derechos Humanos, con sus aseveraciones sobre el proyecto de esta comisión de la primera legislatura. Y por supuesto, acompañándonos en la conducción, una experta en temas de diversidad e igualdad. Damos la bienvenida a Jacqueline Loas Tapia, presidenta del COPRED. Mi querida Jacqueline, ¿cómo están, Bien, Muy ¿y bien. tú? Qué Como bueno. siempre, guapísima. Igualmente, y además pues con un gusto hoy comentarle a nuestro auditorio que vamos a hablar de la política pública antidiscriminatoria. Eso me parece muy bien. Que me parece que es toda una reflexión de todas las acciones que como gobierno hacemos precisamente para prevenir y eliminar la discriminación. Y hablar de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Así es. pero es de la Ciudad de México, pues todavía no le cambian Claro, el nombre, ¿no? Ya casi se lo cambian. Y sobre todo, ahora con el primer congreso de la Ciudad de México, que también tiene una comisión que atiende la problemática desde lo legislativo, Exactamente. que ha estado pasando. Que bueno, pues que en este canal es importantísimo hablar Es básico. del tema legislativo. Es que no hay de otra, ¿no? O sea, o nos ponemos todos de acuerdo desde las instituciones, desde las políticas públicas, hasta los ciudadanos, o no vamos a lograr combatir el problema de la discriminación de manera real, ¿no? Fíjate que sí, de hecho, en COPRED tenemos un proyecto que le llevamos el gran acuerdo de la ciudad por la igualdad y la no discriminación, y tiene que ver con esto que dices, Julia. Nos tenemos que poner de acuerdo desde donde estamos, desde la iniciativa privada, desde los legisladores, desde los autónomos, Claro. desde la ciudadanía, pero también las escuelas, pero también qué pasa en las plazas comerciales, y bueno, y las políticas públicas indiscutiblemente, aunque son una responsabilidad del gobierno, abonan para ir avanzando en estos términos. Oye, ¿no? ¿cuáles son esos temas prioritarios en los que ustedes como COPRED han estado trabajando durante todos estos años en temas de discriminación? Los principales, Claro. los prioritarios, digámoslo así. Pues mira, indiscutiblemente el tema de mujeres. Es decir, en el siglo XXI seguimos teniendo un trato diferenciado entre hombres y mujeres. Y creo que hemos tenido oportunidad, cuando hemos hablado de temas de género acá, como el salario por un mismo puesto no es igual a un hombre que a una mujer, por ejemplo. Es correcto. Que las oportunidades también son totalmente diferentes. Y además la problemática real, que es que las mujeres, cuando avisamos a nuestra fuente empleadora que estamos embarazadas, nos corren. ¿Y qué me dices del acoso? Bueno, ¿y qué me dices de estos ejercicios también en el transporte público que Exacto. se viven, ¿no? Y bueno, pues estos ejercicios que son verdaderamente terribles de saber que, bueno, pues que las mujeres estamos no solamente en una situación que el entorno nos pone en una situación de vulnerabilidad. A mí siempre me gusta decirlo así. No es que las mujeres seamos vulnerables. Per se vulnerables, claro. Sino el entorno nos va poniendo en estas Estamos situaciones. expuestas. Claro. Entonces, claro, una mujer indígena está en una mayor situación de riesgo que la que puede estar un varón. Pero si pones, las personas somos muchas cosas a la vez, ¿no? ¿Qué les parece si vamos a ver este video que nos habla de estos, para entender mejor la discriminación, darle un panorama de lo que es y ha hecho el COPRED, y aquí el siguiente video durante todos estos años, 7 años ya de COPRED, y a su término, pues lo vamos a comentar, ¿te parece? Me parece muy bien, ya. Desde hace 7 años, la Ciudad de México decidió emprender una incesante lucha en contra del fenómeno de la discriminación. Fue así que el entonces jefe de gobierno de la ciudad, Marcelo Ebrard Casaubon, instaló el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED.
Este consejo se convertiría en la primera institución de su tipo a nivel nacional, organismo rector de la política antidiscriminatoria en la Ciudad de México, encargado de velar para que tanto entes públicos como personas servidoras públicas del gobierno local cumplan con el mandato de ley de garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, así como de respetar y proteger la dignidad de las personas. En una de sus primeras tareas, el COPRED estableció que la discriminación forma parte de un problema público con causas estructurales tales como la desigualdad económica, traducida en pobreza, o bien factores socioculturales tales como la desigualdad de trato. Además, ubicó este fenómeno en 3 núcleos problemáticos sustantivos: mecanismos de exigibilidad y efectivo acceso a la justicia, políticas públicas con enfoque de equidad y derechos humanos, y por último, educación, promoción y cultura por la no discriminación. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México deriva pues, de un mandato legal que está contenido en la Ley para Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Pienso que el Consejo ha estado muy activo, ¿no? Ha ciertamente trabajando muy en relación con las organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven derechos humanos en la ciudad, entre estos el derecho a la no discriminación. Entonces, cuando se creó el COPRED, era porque había una necesidad en la Ciudad de México de ver qué pasaba con la discriminación en los habitantes de la Ciudad de México. Con base en este análisis, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México decidió establecer su trabajo en 5 ejes estratégicos: prevenir, atender, combatir, difundir y evaluar. Eje 1. Previene. Con procesos de sensibilización y educación realizados a través del Instituto Nelson Mandela del COPRED, se han capacitado un total de 11.673 personas en materia de no discriminación. De ellas, 8.521 fueron personas servidoras públicas, y el resto, integrantes de empresas, negocios, personas de ciudadanía en general y miembros de la sociedad civil organizada. Eje 2. Atiende. El COPRED recibe y atiende a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de presuntas conductas discriminatorias cometidas por particulares o bien por servidoras y servidores públicos. A la fecha, 7.952 personas han sido atendidas por el COPRED. De ellas, se han abierto 981 expedientes por diversos hechos discriminatorios. Entre los principales grupos y motivos de discriminación destacan el despido por embarazo, por la condición de salud, discriminación a personas con discapacidad por vivir, particularmente con alguna discapacidad motriz, por la forma de actuar. Finalmente, discriminación a personas LGBTTI, en particular personas trans por su identidad de género. Es así que el COPRED se consolida como el único ente público que sanciona la conducta discriminatoria, que busca la reparación integral del daño a las víctimas, que realiza acciones para garantizar la no repetición de los hechos e incentiva la disculpa pública luego de los actos discriminatorios. Además, el COPRED actúa de forma coordinada con la Contraloría de la Ciudad de México para sancionar a las personas servidoras públicas que cometan actos discriminatorios. Otorga seguro de desempleo a mujeres despedidas por su embarazo y a víctimas de homofobia o transfobia. Asimismo, este consejo realiza intervenciones como perito en la procuración e impartición de justicia en la CDMX. Además, emitimos opiniones jurídicas y técnicas de acuerdo a lo dispuesto en la ley. Entre las causas destacan antisemitismo, infancia trans y reconocimiento de género por la vía no judicial, discriminación a personas indígenas, crimen a periodistas en la colonia Narvarte, discriminación a poblaciones callejeras, terapias de conversión y su impulso para calificarlas como tortura, derecho al voto de las personas trans, discriminación a mujeres embarazadas. Se ha demostrado una y otra vez que hay amplios márgenes para la mejoría y que la Ciudad de México, si bien es mucho más liberal que en otras partes del país, también tiene déficits bien importantes y el COPRED se ha encargado de señalarlos de una manera activa, respetuosa, pero bien comprometida. Yo creo que el COPRED ha adquirido un lugar muy importante en la Ciudad de México, ha sido reconocido por su labor y por estar presente en defensa de las causas de diferentes grupos de población que son vulnerados en sus derechos, que padecen discriminación, y creo que ha sido uno de los actores muy relevantes para defender estas causas. Eje 3. Combate. A través del Gran Acuerdo por el Trato Igualitario CDMX, sumamos a las empresas en la construcción de una cultura por la inclusión y no discriminación. Además, les reconocemos por sus buenas prácticas empresariales.
Con la modificación de la ley de establecimientos mercantiles, los casi 90,000 negocios de toda la Ciudad de México deben contar con una placa por la no discriminación, misma que busca acercar a la ciudadanía las diferentes vías para levantar una denuncia en caso de sufrir un acto de discriminación. Además, por medio de la política pública antidiscriminatoria, impactamos en todo el gobierno de la capital del país para garantizar la transversalidad del enfoque de igualdad y no discriminación en la administración pública local. Esto se logra a través de 5 documentos rectores. El Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, PAPED. Los lineamientos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, programas y acciones con enfoque de igualdad y no discriminación. La evaluación de la incorporación del enfoque de igualdad y no discriminación en reglas de operación de programas sociales. El documento para el diseño de políticas públicas antidiscriminatorias a partir de la atención de casos de personas discriminadas y los acuerdos específicos emitidos por el Gobierno de la Ciudad de México, aquellos relacionados con la población LGBTTI. En este sentido, la política pública antidiscriminatoria en la Ciudad de México cuenta con un amplio andamiaje institucional que contribuye a consolidar una cultura garante del derecho a la igualdad y no discriminación, a través de las más de 120 personas servidoras públicas, enlaces de los diferentes entes de gobierno con el COPRED. ¿Cuántos ¿Qué tal? temas? Pues ahí estás, Jackie, desde No, siempre bueno. en esta trinchera. Que se note, por favor. No, sí, bueno, y además, ¿cuántos temas? ¿Cuánto? Pues ¿Cuántos mira, es asuntos? que, ¿Cuántas cosas? Las no? personas por naturaleza somos diversas, es parte del ser persona. Y esta diversidad pues es la que atiende el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Y bueno, pues los temas hacen que sean diversas, pero además me parece que este ejercicio, este video, quienes lo vieron ahora, pues trata de resumir precisamente 7 años de la creación, de cuántas personas se han atendido, cuántas se han capacitado, la política pública, que es lo que estaremos hablando el día de hoy, qué significa, cómo se va en esa política, hemos avanzado en derechos humanos o no, hemos avanzado en discriminación. Yo siempre digo, para saber cómo estamos, hay que ver en qué momento estamos ahorita, de dónde venimos y hacia dónde queremos vamos. llegar. Claro. Entonces eso nos permite verdaderamente tener como que este contexto de la ciudad. Ahora, ¿cuánta gente tiene COPRED para sortear todos estos asuntos? somos 13 personas. No te lo ¿Qué puedo va? creer. ¿En serio? No lo puedo Somos creer. 13 personas de estructura. Afortunadamente tenemos un equipo también importante de honorarios, expertas y expertos que se suman con su experiencia a hacer investigaciones, a hacer algún tipo de acompañamiento. Pero verdaderamente COPRED es un equipo pequeño. Sí, qué bárbaro. El presupuesto también lo es, estamos alrededor de 25 millones de pesos. Pero a mí me parece que cuando el dinero se sabe aprovechar bien y cuando tienes personas comprometidas y con Exacto, ganas, las con cosas compromiso. resultan. Y esta ciudad es una ciudad maravillosa para trabajar. Yo digo que llevamos en el ADN, en nuestras calles, la libertad y la igualdad. Pero además qué interesante que el abanico que abarcan desde prevenir hasta evaluar, Claro. o sea, prevenir, atender, evaluar, es exactamente lo que hay que hacer en las políticas públicas, porque a veces está la parte de evaluar, pero no se previene, o se previene, De la pero luego nadie prevención. le da seguimiento a si efectivamente O no aterrizas, está, ¿no? exacto. Entonces, me parece que ese círculo que cierra y que vimos muy claramente en el video es un círculo muy virtuoso y que este equipo, pues pequeño, efectivamente, yo nunca me imaginé que fueran tan No, pocos, ni yo, qué bárbaro. abarca todo ese abanico. Pues sí, es el ciclo de la política pública, precisamente, ¿no? claro. Que tiene que ver, y después de que evalúas, Vuelves a vuelves empezar. otra vez. Claro. ¿no? Iniciamos con este tema, vámonos a un corte y regresamos a esto que es Ciudad Abierta. Regresamos al momento. Estamos en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen un lugar especial. Iniciemos nuestro diálogo platicándole acerca de los derechos humanos y no discriminación en la Ciudad de México con Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ella es especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la UNAM. Asimismo, cuenta con un diplomado en planeación y otro en gobierno local, seguridad y justicia. De igual forma, ha colaborado en diversas instancias nacionales e internacionales relacionadas para el tema de igualdad y derechos humanos. Vamos con nuestra primera invitada, que ya está, con Jacqueline Las.
Jazz, como siempre, muchísimas gracias por la presentación. Nayeli, querida, ¿cómo estás? Muy bien, Jackie. Oye, pues es un gusto que estés aquí en nuestro espacio. Hoy es un día especial para nosotros acá en el Consejo y que te podamos invitar y que nos puedas decir después, pues ya de cuántos meses ya en la presidencia, ¿ya se cumplió el año, Nayeli? No, 11 meses exactamente. 11 meses en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de esta Ciudad de México. ¿Cómo miras los derechos humanos en la capital del país? Pues mira, yo creo que con claroscuros, yo creo que hemos avanzado en mucho. De hecho, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con discriminación, seguimos siendo la entidad federativa de mayores avances en reconocimiento de derecho a poblaciones a diversidad, poblaciones altamente discriminadas, pero también tenemos muchos pendientes, ¿no? Quizá no equivalentes a la crisis de derechos humanos que vemos en el país, pero sí que es necesario atender, ¿no? Sí, cuando uno ve la Ciudad de México y lo que hemos avanzado y te reflejas en las otras entidades federativas, indiscutible hay un avance importante. ¿Y cuáles son esos compromisos o esos retos o ese momento de la violación del derecho humano aquí en la Ciudad de México? Mira, yo creo que tiene que ver con seguridad, todavía procuración de justicia, impunidad y corrupción. Yo diría que por ahí vamos como en los grandes retos institucionales en cuanto a la garantía de derechos humanos. Lo que también es cierto y hay que reconocer es que acabamos de cumplir 25 años hace 2 semanas. Claro, tienes toda la razón. Y parte de lo que yo decía y compartía era que nosotros no tendríamos una constitución como la que tenemos o no hubiéramos tenido un consejo como el que tenemos si no es por exactamente una Comisión de Derechos Humanos que colocó agenda, que hizo, y tú participaste muy activamente en el programa de derechos humanos, único en el 99, país, claro, 2009, instituciones, claro. Académicos, organizaciones participando en eso, y eso como que siembra, ¿no? El mismo consejo te ayuda a entender por qué tenemos una constitución como la que tenemos, que es única en el país, única en algunas cosas en el mundo, que la Corte nos dijo y nos avaló tener nuevos derechos y avanzar sobre la progresividad. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos derechos como al cuidado, el reconocimiento a los derechos de las personas mayores, que de hecho es una de las agendas importantes de los últimos años del Consejo. El hecho de que tengamos ahí también valorizado 19 grupos de atención prioritaria que derivan exactamente del trabajo, por cierto, de este gran trabajo de 7 años en la conformación de esta institución que hoy por hoy es referente para procesos de no discriminación y protección a poblaciones altamente discriminadas como es el Consejo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y hablando de instituciones, ¿cómo estas se acercan a la ciudadanía? ¿Cómo nos tenemos que acercar a la ciudadanía en un espacio de confianza, de seguridad y de visibilidad, además, me parece? Mira, yo creo que lo primero es todo esto que se llama puertas abiertas. Entonces te acercas en la medida que abres las puertas, que la gente puede acceder donde estás, pero sobre todo hoy por hoy en una ciudad tan compleja como la nuestra, es cómo te acercas al territorio. Y yo creo que hoy también, tanto el Consejo como la Comisión y todas las instancias, vamos a tener cada vez más que trabajar más de cerca con las alcaldías, más de cerca en términos de la territorialidad. Y entonces es no nada más como te abres para que se acerquen, que eso creo que lo tenemos resuelto en ambas instituciones, sino cómo te vas y te acercas a la gente. Claro, cómo abordas, cómo lo tocas. Y en este sentido, bueno, pues estamos por entrar a una nueva administración a unos cuantos meses. ¿Cuáles son estos retos? Tú ya nos hablabas del problema pues de impunidad, de corrupción, pero ¿cuáles tú mirarías como retos importantes para ir arribando a esta nueva administración? Yo creo que tenemos que seguir de entrada en lo que se llama la cultura de los derechos humanos. Y la cultura de los derechos humanos tiene forzosamente que pasar por la cultura de la no discriminación. Y todavía hoy, a pesar de que se habla de derechos humanos para todo, no es entendible ni siquiera qué son. Ahora sí que para qué sirven y cómo se comen, para la ciudadanía de a pie, sí, ¿no? Estamos muy acostumbrados más bien a cuando ya estamos en el borde exactamente de cuando enfrentamos al Estado
y no, por ejemplo, todo lo que nos abarca a nosotros el derecho a la ciudad, que tiene que ver con derechos económicos, sociales, culturales, la movilidad, todo el agua, todo esto que nos hace vivir en esta gran ciudad. Entonces yo creo que va por ahí, hay una parte cultural muy fuerte y por eso cruza por la no discriminación, que tiene que ver con que el respeto y la garantía de derechos humanos también deviene de cómo ves a los otros, ¿no? Y qué categoría de humanidad les da. Claro, en una ciudad donde dormimos 9 millones y transitamos 20 todos los días, también el reto es enorme, caray. Es enorme, y es enorme en diversidad cultural. Yo a alguien le decía, mira, si sumas lo que tiene catalogado los censos, más el tránsito que hay en términos de población indígena, estamos hablando que en la ciudad se hablan 80% de las lenguas de tronco fuerte indígenas en México. Lo cual es impresionante. Impresionante. Sí. Y luego, ¿cómo nos vamos moviendo? Hoy tú lo sabes, de hace 5 años no estaremos hablando de una agenda migrante como la que estamos viendo ahora. Claro, porque además la Ciudad de México se convierte ahora en este lugar de tránsito medianamente seguro para las personas migrantes y además un lugar en donde te terminas quedando, ¿no? No, y fíjate que el fenómeno que vivimos a principio de año de los aviones con personas mexicanas retornadas obligadamente a Estados Unidos, nos puso en la agenda, por ejemplo, que de 129 que aterrizaban, el 20% se quedaba en la ciudad cuando no eran originarios de la ciudad. Fíjate. ¿No? Entonces, eso te habla de... O, por ejemplo, hubo a principio de año un gran flujo de personas trans y de diversidad sexual que venían de Guatemala, de Salvador y Honduras, y que decidieron que esta era una ciudad donde, a pesar de todos los problemas que tenemos, era más seguro que estar en Tapachula. Bueno, eso es indiscutible. Nayeli, pues yo te agradezco mucho que hayas venido. Además, abiertamente quiero decir que Nayeli ha sido una aliada del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Fue la presidenta de la Asamblea de COPRED, por eso también nos trata con tanto cariño. Pero antes de cerrar, ¿qué le tendríamos que decir a la ciudadanía en materia de derechos humanos? ¿Cómo acercarse? ¿Cómo hacer válidos sus derechos? Bueno, de entrada pensar exactamente que la comisión es una comisión que trabaja para ellos, que lo que hace es exactamente vigilar y defender sus derechos ante, digamos, la no garantía en términos de los gobiernos, eso es lo que hacemos ante el Estado, ¿no? Y que pues se acerquen, aquí les llamamos comisiones de derechos humanos, están creadas como defensorías del pueblo. La gente que llega a la comisión llega después por lo menos en un promedio de haber ido a 5 puertas en donde no le hicieron caso. ¡Qué barbaridad! Entonces, la verdad es que lo que necesitamos es ir recomponiendo que no es que trabajamos para todos los derechos y para todas, ¿no? Y todos. Entonces creo que ese es un buen mensaje. El otro tiene que ver con cómo cruzamos garantía de derechos y titularidad de derechos con el término de las cuestiones que tienen que ver con la no discriminación, y es lo que nos toca como ciudadanos de a pie. Y tenemos que cambiar, estamos hablando de una apuesta de cultura del siglo XXI, mucho más apertura, mucho más abierto, y creo que la ciudad responde a eso. Sí, ¿verdad? Sí, la ciudad ha avanzado en hecho y creo que se lo debemos a todas estas instancias. Yo también, no creas, me da mucha nostalgia no haber venido antes, pero vamos a seguir trabajando. Claro. La institución cambia de estafeta, pero es una institución que creo que en estos años ha logrado exactamente ser muy sólida. Ahora sí que ahora que está muy de moda, sumamente austera, pero con mucha eficiencia, ¿no? Y yo creo que también se lo deben a la pasión de las personas que han construido, las personas que han estado en la administración y al frente como tú, pero también de una asamblea que, como tú lo dices, juega un papel muy importante en el COPRED y que seguirá, me imagino, fortaleciendo. Yo me siento muy orgullosa de ser asambleísta emérita del Consejo y seguiremos ahí. Y yo sí quiero decirte, Jackie, que has hecho un gran trabajo. Ay, muchas gracias. Que todo mundo lo reconoce y que yo estoy segura que la estafeta que ahora se pasa a Geraldine va a ser una gran estafeta, que la dejas muy encarrerada y que seguramente, estoy segura, que vivirá, se fortalecerá y seguiremos creciendo en eso.
Pues sí, yo también tengo como esta mirada, porque además me parece que tanto COPRED como la Comisión de Derechos Humanos siempre han trabajado de manera hermanada, se han acompañado, han sido aliadas, y yo creo que esto, cuando hablamos de política antidiscriminatoria, es también hablar de esta alianza que tiene que haber entre atender a un espacio particular amplio, como es el que atiende el COPRED, pero también la parte interna del gobierno, y también ustedes esta responsabilidad. Yo recuerdo que en los 25 años se hablaba, tenemos que arrancar del imaginario social que las comisiones de derechos humanos y que los derechos humanos atienden a delincuentes, ¿no? Tú lo dijiste al principio, es un tema de procuración de justicia, ¿para quién? Pues para todos, ¿no? Así es, ¿no? Siempre he dicho, es decir, finalmente, si tú quieres tener certezas de legalidad, las tienes que tener en el marco de los derechos humanos, porque si no lo haces, de todo modo la certeza no la tienes, ni siquiera para quienes son víctimas del delito. Y un poco clarificar, ¿no? Lo que nosotros investigamos no son delitos, lo que nosotros investigamos son violaciones a derechos humanos. Y en esa lógica tenemos que ir avanzando. Yo la verdad creo que la alianza entre la Comisión y el Consejo es fuertísima. Este año creo que lo hemos hecho bien. Sí. Hemos trabajado, seguramente tu público lo has compartido. Fuimos juntas en objeción de conciencia, hemos ido juntas pues hasta la marcha por la diversidad. ¿Cómo no? Y creo que la Comisión y el Consejo tendrían que estar caminando juntos, pues siempre, muchísimo más. Oye, y antes de que te vayas, ya estamos a punto de cerrar este bloque, ¿cuándo ya se va a llamar oficialmente Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México? En abril del próximo año, que tengamos ya modificado nuestra ley orgánica interna. Lo que va a pasar este año es que se va a publicar la Ley de Derechos Humanos, que es el primer arranque. Acuérdense que el Congreso tiene alrededor de un centenar de leyes derivadas de la Constitución. Una de ellas es esta de derechos humanos. Yo lo que así les doy el adelanto aquí es que estaremos en octubre presentando una propuesta con nuestra nueva atribución de la Comisión de poder presentar iniciativas legislativas. Nayeli, pues muchísimas gracias. Como siempre, yo te agradezco el cariño, la amistad, la solidaridad, y que hoy estés aquí para nosotras es muy importante. Muchísimas gracias a ustedes. No, ni le cambien ni se muevan, porque en un ratitito más regresamos con más de esto de la política antidiscriminatoria. Como usted sabe, seguimos aquí en Ciudad Abierta, un espacio en el que todo el mundo, y del que usted que nos está viendo del otro lado de la pantalla, por supuesto que tiene voz. Y por esto mismo le hablaremos de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cuáles son sus planes? ¿Qué expectativas encontramos al respecto? Hoy nos viene a acompañar justamente el presidente de esta comisión. Él es Temístocles Villanueva Ramos, diputado local por el Distrito 9 de la Alcaldía de Cuauhtémoc, quien además es secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación e integrante de la Comisión de Hacienda, Igualdad de Género y Turismo en el primer Congreso de la Ciudad de México. Él además es uno de los fundadores del partido Morena. Además, en 2012 fue elegido secretario estatal de la diversidad sexual en la Ciudad de México. Vamos con Jacqueline Loaz Tapia del otro lado del estudio para que nos platique un poco más de esto que es tan importante y del diputado que pues ahora enfrenta una polémica, enfrenta una responsabilidad muy importante justamente para el COPRED. ¿No es así, Jackie? Así es, mi querida Jazz. Indiscutiblemente, cuando hablamos de una ciudad como esta, cuando hablamos de nuestra Ciudad de México, tenemos que mirarla desde el ejercicio legislativo. Usted que nos está viendo del otro lado, seguramente a veces le parece lejano cuando hablamos de leyes y esta implicación de la construcción de las leyes. Déjeme decirle
que gracias precisamente a la participación ciudadana, precisamente gracias a muchas organizaciones de la sociedad civil, hemos logrado incidir en las leyes que hoy por hoy nos benefician a muchas de nosotras. La ley del matrimonio igualitario, la ley de mujeres libres de violencia, y que ha sido un resultado de todo el tema constitucional. Ahora, la Constitución mandata que todas esas leyes, a las que nosotras les llamamos leyes secundarias, se tienen que armonizar con la Constitución. El reto no es fácil, pero es fundamental, porque será precisamente las leyes secundarias las que nos van a permitir como ciudadanas, como ciudadanos de a pie, como beneficiarios de los programas sociales, verdaderamente ejercer el derecho del trato igualitario. Ya nos los decía Nayeli, que cuando hablamos de derechos humanos es hablar precisamente del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al bienestar. Y son precisamente el trato igualitario lo que nos permite esta posibilidad. Y yo te agradezco mucho, Temos, que estés aquí el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Además, es uno de nuestros jóvenes legisladores, lo cual es una maravilla. Y dime, ¿cómo te sientes en la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del primer Congreso de la Ciudad de México? Bueno, pues apenas el día de ayer fue la instalación de la Comisión de Derechos Humanos. Es una comisión conformada por todos los partidos. En este caso a mí me tocó ser el presidente. Wow. Es la primera vez que soy legislador, pero estoy muy contento de poder estar en esta comisión porque pues yo empecé participando en la política como activista en favor de los derechos humanos, en favor de los derechos de la diversidad sexual, y pues estoy en el lugar indicado para continuar la lucha en contra de la discriminación, por supuesto, y en favor de los derechos de todas y de todos. Eso me queda clarísimo, que has sido siempre un aliado y un gran activista. ¿Cuáles serán las primeras iniciativas de ley que estarás colocando en este primer periodo legislativo? Bueno, mira, tenemos una iniciativa que ya presentamos, que fue la iniciativa para penalizar los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género. Tenemos también identificado que en el mismo Código Penal existe una atenuante en los feminicidios en caso de actitud violenta de parte del agresor. Creemos que es un retroceso en la agenda de igualdad de género y tenemos que quitar esa atenuante del Código Penal. Y bueno, pues un tema que nos corresponde y que tenemos que empezar a trabajar es cómo vamos a sancionar la discriminación. Está en el artículo 206 del Código Penal, pero no se ha aplicado a nadie. No se ha sancionado a nadie. Es increíble, ¿verdad? Sí, nosotros creemos que se tiene que empezar a discutir la posibilidad de que entre dentro del derecho administrativo sancionador, es decir, que sea una sanción administrativa. ¿Qué gran cosa estás diciendo? Es una gran posibilidad para revertir la situación de discriminación que vive la ciudad. Por supuesto, me parece que esta reflexión y esta propuesta que haces es fundamental. Y en ese sentido, ¿en dónde estás viendo tú tus retos como legislador joven en una asamblea donde tienen mayoría, pero que también implica una gran responsabilidad tener la mayoría? Bueno, mira, creo que los mandatos que tenemos desde la Constitución nos van a obligar a trabajar a marcha forzada. Tenemos que sacar adelante la Ley Constitucional sobre Derechos Humanos. Nosotros queremos iniciar foros que le den la posibilidad a la sociedad civil de participar, de aportar ideas y de que esta ley sea realizada con el trabajo de todas y de todas las organizaciones civiles. Yo también opino que necesitamos fortalecer el tema de la participación ciudadana, aunque no es una tarea directamente de la Comisión de Derechos Humanos. Tenemos una estructura muy importante de participación ciudadana en toda la ciudad. Indiscutiblemente. Pero solamente se ha utilizado para este tema del presupuesto participativo y no los hemos aprovechado para tejer redes en la ciudadanía, para sensibilizarlos sobre estos temas de discriminación. Creo que ahí tenemos que entrarle también. Y bueno, pues tenemos que crear el sistema integral de derechos humanos,
que va a ser un parteaguas en la defensa de los derechos humanos en nuestra ciudad. Claro, y que además este sistema tendrá que abrazar, reconocer e impulsar todos estos esfuerzos que ya se han hecho en esta ciudad en materia de derechos humanos. Y para tu distrito, este distrito que te empujó y te llevó acá, ¿tienes alguna propuesta legislativa por lo pronto? Pues mira, yo a mi distrito le tengo mucho cariño porque además representa todo lo que es la Ciudad de México. Es como una microciudad de México. Cierto. Es una zona bastante popular. Se encuentra la colonia Morelos, la colonia Guerrero, Wow. Peralvillo. Pero también está Tlatelolco, que es una colonia más de clase media, Santa María la Ribera. Hay mucho desarrollo urbano, hay un boom en ese sentido. Y lo grave es que ha habido una población importante que ha sido expulsada. Los jóvenes viven en el abandono total. Qué fuerte esto Han que dices. crecido los grupos de delincuencia organizada. Afortunadamente el jefe de gobierno actual ya reconoció que existe la delincuencia organizada, porque eso es porque no muy se quería grave reconocer. que no se quería reconocer. Y entonces tenemos que atender a los jóvenes, tenemos que empezar a trazar rutas de qué vamos a hacer con los jóvenes menores de edad que se encuentran en bandas delincuenciales, pero porque nadie más les ha extendido la mano y les ha dicho que hay una oportunidad de involucrarse en el desarrollo social, en el desarrollo económico. Están abandonados los jóvenes, tenemos que trabajar en favor de ellos. El tema del comercio en el espacio público es muy importante para nosotros, simple y sencillamente porque tenemos todo el mercado de Tepito, el tianguis de Tepito. Ahí ocupando, ¿verdad? Sí, pero es parte de la cultura. Claro, que no, Existe que no lo puedes una sacar. vocación cultural de la gente por el comercio. Bueno, Tlatelolco, Bueno, ni es más eso, ni menos claro. que en épocas prehispánicas Es eso, pues, era comercio, el ¿no? mercado. Y entonces ahora la Constitución también nos mandata a crear una ley de trabajadores no asalariados. Claro. En esa ley se le tienen que reconocer sus derechos laborales a quienes ejercen el empleo en el espacio público. Muy bien. Y- Oye, y desde acá, quienes nos están mirando el día de hoy, ¿dónde te pueden localizar? Sobre todo quienes viven en la Cuauhtémoc y en tu distrito. Claro. ¿Tienes una casa de campaña, más bien una casa distrital? Sí, ¿En bueno, dónde te tenemos una encuentras? oficina que pronto estableceremos de Ok. manera formal como módulo de atención y gestión ciudadana, que está en la calle de Sor Juana Inés de la Cruz, esquina con Santa María la Ribera, en la colonia Santa María la Ribera. Y desde luego, pues en la oficina del Zócalo, que está Perfecto. además en mi distrito. El Congreso de la Ciudad de México se encuentra dentro de mi distrito. Bueno, pues qué Entonces es maravilla. muy fácil localizarme. Pues ya saben, ahí lo van a poder encontrar a Temis, como le decimos de cariño, es un gran joven, es un gran representante de Morena y sobre todo es un gran líder en materia de derechos humanos. Yo te agradezco mucho que hayas estado el Gracias día a de hoy ti aquí. y no quiero dejar de felicitarte por la labor tan importante que Muchas realizaste gracias. al frente de COPRED durante estos años. Estamos muy contentos Muchas de todo el esfuerzo que hiciste y de los cambios que se vieron en el gobierno de la ciudad con tu gestión. Muchísimas gracias, Gracias a muchísimas ti. gracias. Seguimos aquí en Ciudad Abierta, un espacio dirigido a la equidad en todos los sentidos. Avances y retos de la política antidiscriminatoria en México es el tema que hoy abordamos. Por esta razón, lo invito a conocer cuáles son los mecanismos para denunciar la violación de algunos de sus derechos humanos. Veamos estos videos. ¿Qué debemos hacer cuando una autoridad o servidor público violenta nuestros derechos humanos? Presentar una queja. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, te atendemos de forma gratuita las 24 horas del día, los 365 días del año. Nuestras abogadas y abogados te atenderán de manera confidencial. Solo tienes que describir los hechos brevemente y mencionar la fecha en la que ocurrieron. Si no puedes acudir personalmente, llama al 5229-5600. También lo puedes hacer a través del correo quejas@cdhdf.org.mx, visitando la página que aparece en pantalla o en nuestras redes sociales. ¿Discriminación? Ven a COPRED, institución pública que te defiende y protege en caso de ser víctima de discriminación. Visítanos en General Prim número 10, Colonia Centro, o consulta www.copred.cdmx.gov.mx o llámanos al 5512-8639.
COPRED, Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Oye, estupendos videos estos que tienen, estos Sí, que, son lindos. que pasamos aquí del tema de COPRED, que ha sido, bueno, pues este trabajo tan intenso. Y el tema de hoy me parece perfecto, pues para que la gente entienda exactamente de qué estamos hablando acerca de COPRED, porque no sé si mucha gente sabe exactamente que tiene que acudir y que puede acudir con ustedes, pues para hacer una denuncia, para hacer un reclamo, para hacerse justicia, ¿no? Exactamente, a mí me parece que COPRED lo que ha hecho es esto, precisamente, atender a las víctimas. Víctimas que, como yo siempre he dicho, claman también justicia, claman también verdad, claman también que no se les dañe más la dignidad. Y pues COPRED, ya decía el diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, pues se ha convertido en el único ente sancionador de la conducta discriminatoria. Solamente nosotros la sancionamos. Hay que hacer mucho todavía en materia penal, en el Código Penal, pero COPRED está ahí, siempre hemos estado con las víctimas, eso es lo que hemos querido trabajar y bueno, a mí me parece que este espacio, que en ese momento la Asamblea, pero el primer Congreso de la ciudad nos da y que ya es el canal del Congreso, bueno, pues también me parece que ha sido muy importante para COPRED y un espacio para que la ciudadanía nos conozca. Y bueno, pues hoy les queremos decir que es un día muy especial porque después de 67 emisiones aquí de Ciudad Abierta, despedimos a Jacqueline Loaz Tapia, quien de una manera muy profesional ha desempeñado la presidencia del COPRED y en 2 periodos, y me da muchísimo gusto. Te debes de sentir feliz porque no cualquiera logra tener 2 periodos seguidos. Y en consecuencia la titularidad de este espacio que dirigió pues de la mejor manera, y es una estupenda charlista, conoce perfectamente bien este tema y hoy llega a su fin, hoy termina un ciclo para ella y gracias a su trayectoria abre otro para continuar con su sólida carrera y estamos seguros de que sus nuevos proyectos serán tan exitosos como su estancia en COPRED, como su estancia aquí en Ciudad Abierta. Y vamos a ver este video que es una despedida, mi querida Jacqueline. Muchas gracias. Felicidades, muchas gracias, te queremos muchísimo. Eres una mujer grande, no solamente por fuera, por dentro, por todo lo que haces, por tu profesión, como persona y como compañera. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme permitido conducir esto desde el conocimiento y mirarte a ti, con quien se aprendió mucho de conducción, además de un programa. Vamos a ver este video y todavía no nos despedimos, ahorita regresamos. En el que tendremos entrevistas, reportajes, cápsulas y en el que el doctor Volansky y una servidora, Yasmina Alessandrini, tendremos el gusto de compartir la conducción con Jacqueline Loaz Tapia. Es Loaz, ¿verdad? Loaz Tapia. Y le damos la bienvenida. Muchas gracias. Pues muchísimas por estar gracias con nosotros. Felicidades, es un gusto enorme tenerte aquí y bueno, yo creo que estamos inaugurando un espacio que era necesario y que era muy importante tener. Indiscutiblemente, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que la Ciudad de México hoy abre sus puertas, ¿no? Así es.
Bueno, le pedimos a Adriana, a Margarita, a todos sus colaboradores, a los la gente de invitados del prensa. día. Vente para acá, muchísimas gracias. No, ¡Felicidades! ¡Felicidades! Gracias. Muchas gracias. Por estos casi año y medio de estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Y bueno, gracias los que están del otro lado, ¿no? A los que están que no pueden todos venir, pero nuestros allá camarógrafos, están. a ver, que venga. Nunca ha salido la gente de nuestra producción. Si quieren venir, Shirley, por favor. Isabel, vente para acá por nosotros. Javier, los dos Javieres, vénganse para acá. Todos los que quieran venir aquí, vamos a agradecerle y a homenajear a nuestra querida Jacqueline Loaz, porque ha hecho un trabajo estupendo. Nos ha llevado a un mundo donde para nosotros era desconocido de tantos temas, mi querida Jackie. Pues Pensamos que la discriminación eran unos cuantos temas, pero es tan grande y tan diverso que la verdad es un mundo que nos acabas de enseñar tú en todos estos programas. Y yo quiero agradecer muchísimo al canal la confianza en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. No es fácil que se abra un espacio así, con temas que son complejos, pero así es la ciudad, así es el Congreso de la Ciudad de México, y así somos quienes la vivimos, quienes la sentimos, quienes la dormimos y quienes la transitamos. Una ciudad de puertas abiertas, una ciudad abierta, y bueno, pues muchísimas gracias por haber confiado en el canal. Isabel, Toño, todos por favor que vengan acá. Y ahí está el pastel, aquí oigan, está el pastel. Felicidades, un aplauso. No se los podemos mandar, pero está buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias, Jackie. Bueno, la partida del pastel. Para que lo parta, Para que lo parta, por favor. Ahí lo parto. Gracias. 2 y a las 3. ¡Bravo! Chiquito para la dieta. Muchas gracias por todo lo que nos diste. ¿Alguien quiere decir algo más? Tú, Adrianita, que estuviste tanto tiempo colaborando con... No, pues gracias con nuestra querida por la Jackie. oportunidad de Fuiste salir por primera vez en la tele. La verdad es que tengo muchas cosas que agradecerle a Jacqueline. La verdad es que es un gran ejemplo y creo que todas y todos podemos verlo desde cada uno de los programas que hemos tenido y en los que ella ha conducido. Entonces, la verdad, muchísimas gracias y estás presente siempre. No, hombre, pues ustedes que No sé si supieron alguien más. echarle para adelante en el asunto Margarita, trae internacional, micrófono. mi Margarita. Margarita, No, pues te muchas felicidades por todos los logros de este tiempo. Muchas gracias por las oportunidades, por el liderazgo, y COPRED no sería lo que es ahorita si no fuera por ese liderazgo. Así que mucha suerte en todo lo que sigue y pues seguiremos con el trabajo en COPRED. No puedes faltar tú, que eres parte importante de la difusión de este. Sí, de este quienes programa. estamos más atrás de toda la producción del programa, pues te agradecemos mucho, Jacqueline, por esa conducción en el programa, por todos los conocimientos que nos has brindado a toda la gente que nos ve, que nos escucha y que ha participado también con nosotros con sus preguntas, que ha estado interactuando en las redes sociales. Pues de verdad que te vamos a extrañar, pero pues siempre nuestro corazón está contigo y a donde quiera que vayas. Pues René, muchas gracias. querido. Mi René, querido. Gracias, No puedes faltar. muchas gracias, Yasmín. Pues igual, Jackie, desearte lo mejor. Gracias por esta oportunidad. Fue un proyecto que emprendimos juntos, Ciudad Abierta, y lo hemos logrado gracias a Jorge, a Shirley, por supuesto, hoy al diputado que está con nosotros, a Toño y a todo el canal. Muchísimas gracias. Gracias, Margarita, y gracias a todas y todos. Gracias, diputado. Te tocó despedir y además Un honor decir poder cosas despedir a maravillosas de Jacqueline, y este esfuerzo, que es un trabajo en equipo, me queda claro. Felicidades a todas y a todos. Muchísimas gracias, pero sobre todo muchas gracias a ustedes, porque todos los miércoles nos estuvieron viendo. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querida Jackie.